Bueno, un gusto saludarlos a todos, buen día. Nosotros nos toca dar el tema tomando decisiones inteligentes en tiempo real, orientadas en este momento al concepto de Industria 4.0 que ha estado sonando mucho en los medios, una tecnología que habilita negocios, que habilita momentos en el tiempo basados en hechos con información en tiempo real. Mi nombre es Mauricio Mendoza, iniciamos este seminario. El concepto que vamos a transmitir el día de hoy está orientado en una tecnología que se llama Big Data. Vamos a explicar un poco qué es Big Data, cayendo desde la perspectiva en conceptos. Big Data hoy, somos usuarios de este concepto en muchas de las herramientas de medios de transporte comúnmente utilizadas o algunas de reservaciones de espacios para hospedarse o en relojes inteligentes, servicios de música vía streaming, servicios de videos vía streaming. Somos usuarios hoy comúnmente en redes sociales de este servicio Big Data, ¿no? Y realmente este concepto o este punto es un ancla y un punto de partida para una gran transformación en los negocios para la gestión y los análisis de los datos. Poder utilizar estas tecnologías habilita a las empresas a analizar los datos que van siendo generados constantemente en cantidades enormes, cantidades estratosféricas, y constantemente se generan estos paquetes de datos, ya sea en telemetría, ya sea en conductas reflejadas a través del uso de una aplicación móvil, en una red social, en nuestro teléfono inteligente. Y no solo de eso, sino de múltiples fuentes de datos que se van generando a través del uso del día a día, ¿no? Algunos de los indicadores mucho más importantes que generan las empresas buscan una eficiencia operativa, ¿no? Hoy la situación que hemos vivido a nivel mundial, todo el mundo buscamos cómo optimizar tiempos y cómo optimizar o eficientar el uso de los datos y el uso de los momentos de nuestros trabajos, y el Big Data es una de las herramientas que nos ayuda. Y potencialmente a las empresas nos ayuda a identificar patrones de comportamiento que nos lleven a una decisión evaluada dentro de la empresa que se conviertan en ahorros, ¿no? Cuando todo esto es basado en informaciones o en datos basadas en hechos y convirtiendo los datos en información en tiempo real, es cuando cobra vida la decisión. La perspectiva hoy que hacemos en Kinesis, para nosotros, la industria del Internet of Things llevado al concepto industrial, lo que es el IIoT, Industrial Internet of Things, para nosotros es una revolución tecnológica, pero desde una perspectiva no con un juego de palabras, ¿no? Es decir, no es una revolución tal cual como está escrito, sino es una evolución en los negocios basados en información en tiempo real. Y esto nace por el uso de los datos de los dispositivos que van saliendo, que van comportándose en nuestro día a día y que en nuestros trabajos y en nuestra vida diaria los dispositivos se hacen propios de nuestra vida. Es decir, un teléfono celular que sea un teléfono inteligente forma parte de nuestro día a día en una rutina de vida. Un reloj inteligente comienza a formar parte de las vidas de las personas. Los dispositivos en la industria, ya sean componentes de hardware que están coubicados para que la operación pueda trabajar o una línea de producción pueda operar, forman parte de una industria y forman parte del día a día de una persona que está operando o que está tomando decisiones en una fábrica. Por lo tanto, esa revolución nace por poder tener los datos en tiempo real. ¿Cómo nace esto? Y es un punto de vista de nosotros. ¿Cómo nace la innovación y la transformación de estos datos, ¿no? Conceptualmente, hay un ritmo de cambio tecnológico que fue descubierto y descrito en los años 60 por una persona que se llamó Gordon Moore, y fue el cofundador de Intel, ¿no? Él
creó, inmortalizó en un concepto que él tiene como la ley de Moore, y lo que dice es que poco a poco hemos sido testigos de cómo se va duplicando y se va generando mayor rendimiento sin interrupción de componentes digitales, ¿no? Hasta hace algunos años, la tecnología móvil o la telefonía móvil tomó un ritmo de innovación, de poder cada vez crear teléfonos inteligentes con un poder de cómputo mucho mayor que el que teníamos hace tal vez 10, 15 años con un equipo personal de cómputo. Ahora, llevado a los componentes de electrónica mucho más pequeños, cada día más pequeños y cada día con más poder de procesamiento, nos permite que esa duplicidad de los datos, la duplicidad de la tecnología y el rendimiento sin interrupción sea cada vez más frecuente. Es decir, componentes más pequeños de electrónica se ubican en espacios pequeños como un teléfono inteligente, y llevado a esto a escalabilidad, pues a tecnologías mucho más grandes que nos permite que la información y el ritmo de ese desarrollo vaya teniendo un crecimiento exponencial. Es decir, el precio y el rendimiento se duplica cada año, ¿no? Cada vez tenemos en algunas de las marcas de uso móvil o de uso de un reloj inteligente o de uso de una tecnología, cada vez el precio se comporta a una escala en algunos momentos más altos o unos momentos mucho más bajos, pero el rendimiento es superior cada año. Es decir, el costo de operación, costo de duplicidad en rendimiento es mucho mayor cada día, cada año, que lo que teníamos hace 5 o 7 años, ¿no? Es decir, algunas tecnologías hoy cobran un precio mucho más accesible, hablando en estos años de los 2020 para arriba, que lo que existían en los años 90, 1995, 97, era un precio diferente con un ritmo de crecimiento y potencia de tecnología mucho mayor que hoy, que hace algunos años, ¿no? Y día a día, las empresas y los procesos industriales han optado, y el entorno económico que sucedió el año pasado y seguimos todavía teniendo un impacto económico en este año, han colocado iniciativas para poder adaptarse a este cambio que suele ser mucho más acelerado de lo que pensábamos, ¿no? Un entorno económico que por las razones de salud que todos conocemos, que nació el año pasado y se sigue potencializando este año, si bien el tema de la salud y las vacunas empiezan a tomar un rol mucho más específico para activarse la economía, el ritmo de la tecnología ha ayudado a que muchas de las empresas, y nosotros somos usuarios de servicios financieros, a través de aplicaciones móviles o banca por internet, etcétera, son de los que por tener tecnología habilitada permitieron que las transacciones financieras siguieran teniendo uso en un mercado que se colapsó el año pasado. No podemos muchos de nosotros salir de casa, salvo que fueran catalogados con giros que sí tienen permitido, pero con cierta habilidad y riesgo, pero las tecnologías las habilitaron para que las empresas pudieran adaptarse a un cambio que fue muy rápido. Las empresas que no decidieron previo a este evento o posterior a este evento, o que decidan no subirse a un cambio de innovación basado en tecnología, pueden potencialmente tener un riesgo de quedarse atrás en una evolución, ya sea en su sector o comparado contra sus propios competidores. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque el valor del tiempo real de un dato, basado en hechos, puede contener, por mencionar algunos, estos 4 componentes. Es decir, cuando los componentes digitales que tienen telemetría y que un dispositivo puede sensar un ritmo cardíaco, o pueden sensar un dato en un área de producción, o puede sensar una información de un consumo energético en tiempo real, significa que hay una interconexión, ¿no? Es decir, podemos conectar un dispositivo con otro dispositivo y podemos ver reflejado, ¿no? Porque a veces los que tenemos un reloj inteligente sabemos cuántos pasos caminamos durante el día. Es porque hay una interconexión del uso de ese dispositivo en la persona, una muñeca si fuera un reloj,
que se conecta con un teléfono celular, con una aplicación móvil y que por telemetría va transmitiendo la información de cuántos pasos vamos dando. Lo mismo sucede en las industrias que se dedican a producir algún bien o un servicio, como una empresa de manufactura. La interconexión de las tecnologías permiten que a través de redes Ethernet, es decir, que a través de medios de comunicación basados en tecnología de red Ethernet, haya diversos repositorios de información que permitan extraer esos datos y darles vida. ¿Esta vida cómo sucede? Bueno, cuando transformas esos datos en información, hay una optimización del valor de ese dato. Y mejor en la transferencia de la información potencialmente con las personas, con los clientes, con los proveedores. ¿Y esto en qué se traduce? En agilidad. La agilidad que optimiza un proceso. La agilidad llevada a los negocios para poder conectar con puntos de medición como los ahorros, como la productividad. Cuando esos conceptos son unidos, generas sinergia o tienes toda la capacidad y toda la habilidad para generar una sinergia. Esa sinergia se traduce colateralmente de forma muy rápida en beneficios para la empresa. Ese beneficio se logra ver como un todo, porque antes tenías elementos aislados de datos. ¿Cuánto mide un kilowatt en un medidor? ¿Cuánto mide el flujo de agua en una tubería? ¿Cuánto mide una pieza construida? Son elementos aislados, pero cuando lo unimos en un valor desde el origen y lo juntas, se vuelve un todo. Y al tenerlo como un todo, tienes una empresa mucho más competitiva y más productiva, porque estás uniendo esos silos de información y que potencialmente existía una divergencia de los datos manejados con indicadores cada quien por su propia naturaleza y los unes, hay una convergencia. Esa convergencia puede traducirse en una productividad. Y esa productividad te lleva o te conlleva una retroalimentación. Los procesos en las empresas de forma natural nacen como silos. Hay roles en las organizaciones y las organizaciones tienen objetivos que cumplir. Esos roles normalmente, o algunas de las empresas, utilizan procesos de operación. Cuando esos procesos dentro de una organización se utilizan de forma con una empresa conectada, obtiene una retroalimentación a lo largo del ciclo de vida de un producto. Este ciclo de vida de un producto puede traducirse como un objetivo o como una meta final en análisis de los datos. Potencialmente puedes utilizarle el dato, convertir en información en cambios que están sucediendo en un momento del tiempo. Es decir, hoy estoy consumiendo más energía que lo que consumí el día de ayer. ¿Por qué se debe esto? ¿No? Ese tipo de preguntas nos habilita la información tener en tiempo real. Y cuando tienes la información en tiempo real, normalmente uno busca mejorar, ¿no? ¿Qué hice mejor ayer que hoy? ¿Por qué estoy teniendo este resultado? ¿O qué estoy haciendo diferente el día de hoy que estoy teniendo mejores resultados que el día de ayer? Esas preguntas pueden ser contestadas con información en tiempo real. Y es un valor que nosotros podemos proveer como Grupo AXA a nuestros clientes. ¿Y cómo trabaja el Big Data? ¿Qué es el Big Data? El Big Data son procesos de datos unificados en un gran repositorio de datos que conlleva a que puedas manejar múltiples fuentes de datos. Múltiples fuentes de datos significaría que es una telemetría. Una telemetría llevada al mundo mucho más lenguaje común. Una telemetría puede ser el tiempo de un valor en un indicador o en un dispositivo. Es decir, a qué hora inicié, a qué hora fue el encendido y a qué hora se apaga. Si habláramos, lo llevamos esto a nuestra vida diaria, es si pudiéramos llevar un registro de a qué hora enciendo la luz en la mañana en una habitación y a qué hora lo apago, ¿no? Ese valor es una telemetría, ¿no? Es decir, a qué hora tomé el interruptor y lo puse en modo iniciar o on, y se encendió la luz, y a qué hora lo apagué, y ese off es una telemetría, son eventos que van existiendo. Otro tema del Big Data nos conlleva a poder analizar patrones de conducta de un dispositivo o de una persona. Es decir, si una persona en un proceso de negocio
llega todos los días a una hora, cuando hay una variación de esa hora, porque ese día esa persona decidió llegar antes por iniciar antes su día, pues hay una diferencia y ese 20, 10, 15, 30 minutos que la persona llega antes de su día de trabajo tuvo un beneficio para la producción o no. Entonces, ese tipo de decisiones puedes llegar a obtenerlos. Los análisis grandes que las empresas llegan están basados en Big Data. Las tomas de decisiones en datos sigue impulsando la adopción de estos conceptos como Big Data, ¿no? Tener la integración de las tecnologías, los servicios de inteligencia empresarial tradicional cada vez nos conllevan a decisiones rápidas en este momento. Si somos usuarios de alguna tecnología o alguna aplicación de música en streaming, pues normalmente cuando accedemos a ellas, queremos ocuparla y queremos que se reproduzca la canción o el artista o lo que estemos buscando en ese momento. No visualizo que le demos clic al botón de play de iniciar una canción y que se reproduzca en 2 horas, ¿no? Es decir, es un tiempo muy amplio como para decir, hoy quiero tener esta música en este momento y no la necesito en 2 horas, la necesito en este momento. A eso significa tomar decisiones en el momento que el usuario o el cliente las requiere. Y normalmente están basadas en los hechos, en la mejora de la experiencia de la persona llevada en un negocio a un cliente o a un servicio. Eso se llama tener análisis grandes y para eso se necesita procesos de Big Data. Los procesos de un Big Data, normalmente hay 6 principales elementos, pueden haber muchos más, pero por temas de tiempo y auditorio y concentrar la información en un slide como estos, tomamos 6 principales puntos de lo que es un Big Data y conllevarlos al análisis de la información, llamados Business Intelligence, en un espacio web, en tiempo real. Es decir, que el usuario pueda tener una sesión en un navegador y en ese browser yo puedo estar estando reflejado los datos de mi empresa en tiempo real. Y estos 6 puntos van a llevar una secuencia. El primer punto es el volumen. Uno de los puntos principales del Big Data no es solo tener un repositorio grande de almacenamiento de datos, para eso hay muchos. El tema es que puedas manejar temas masivos de datos. Ustedes son usuarios o muchos de nosotros somos usuarios de una red social, la que sea, la que se base en momentos, la que se base en fotos, en historias, cualquiera o mensajería instantánea, por no mencionar ningún nombre. Todas esas son una red social y eso utiliza datos masivos. Son múltiples usuarios, millones de usuarios a nivel en todo el mundo que están haciendo uso en ese momento de un dato masivo en tiempo real. Si lo lleváramos al mundo de la tecnología, pues lo traducimos en terabytes o en petabytes o en cualquiera de los rangos que hablamos que ya nos dan un concepto que es una información realmente grande. Y esto nos permite tener datos estructurados o no estructurados, centralizados o distribuidos. Un dato estructurado nos puede conllevar a tener la información de una persona, ¿no? El nombre, el apellido, la identificación del número celular, etcétera, en una red social de mensajería y entonces un dato estructurado que es único. Datos no estructurados pueden ser que son valores en tiempo, valores en momentos, valores en imágenes, y entonces el dato es no estructurado, pero a la vez la experiencia del usuario es en una misma aplicación, centralizados o distribuidos. El segundo punto es el valor que le demos a los datos. Cuando tienes el dato centralizado, debes de darle vida. La forma de darle vida es a través del manejo de la información. Poder tener algunos de los indicadores que nos conlleven a tomar decisiones como cuál es el potencial riesgo que hoy tengo por manejar esta cantidad de eventos contra un potencial impacto. Es decir, si habláramos de un sensor de temperatura, que ese sensor se aloja en un proceso importante de la manufactura, pues tiene un límite. Ese límite puede ser, por poner un ejemplo, 80% su límite. Arriba del 80% puede conllevar un riesgo. Por lo tanto, estar analizando continuamente un potencial riesgo antes de que llegue el sensor al 80%
puede conllevarnos a tomar acciones que mitiguemos un potencial impacto. La correlación de los eventos en tiempo real nos habilita un punto muy importante. A los tomadores de decisiones les abre los ojos en la operación para poderlos llevar a propuestas de optimizar el proceso operativo, por poner un ejemplo. El tercer punto lo centralizamos en el análisis. Para poder llevar un análisis de forma efectiva, los datos tienen que ser auténticos. Y auténticos nos referimos a que la fuente sea proveída o venga de la fuente original. Es decir, que sea real del momento, de un dispositivo, de un sistema ERP, de cualquier otra fuente de datos, pero que esté siempre disponible y que su fuente sea la de origen. Si tuviéramos un actuador que abriera una válvula y que cierre una válvula, ese actuador que tiene una función específica nos da la telemetría en qué momento abrió y en qué no sé, alguna válvula y en qué momento cerró la válvula. Cuando tienes el dato de ese dispositivo, es una fuente de origen, es una fuente auténtica. No pasó por un momento del tiempo en un proceso manual, es decir, no tomo una lectura manual, lo apunté en una bitácora, lo llevé a una hoja de cálculo donde puedo llevar una relación y luego lo paso a un sistema para después tener un reporte. Todo ese viaje nos lo evitamos al tener el dato de tiempo real, que puede ser el ejemplo que puse un sensor. Cuando esos datos los tenemos concentrados, los puedes visualizar. Es uno de los mayores regalos que nos da tener los datos en tiempo real, que los visualices, que los estés viviendo. Si somos usuarios de alguna de las aplicaciones que son de transporte móvil, para no poner el nombre, a nosotros nos genera como clientes saber por dónde viene el vehículo que nos va a recoger en el punto donde yo solicité el servicio o el transporte. Si no viera por dónde viene el auto, gráficamente en un teléfono digital o mi teléfono inteligente, pues esa información no lo visualizo y entonces puedo no saber en dónde viene o a qué distancia está de mí o en qué tiempo va a llegar. Esos datos correlacionados se visualizan y en un punto de Industria 4.0, los indicadores de desempeño en un negocio claves, llamados KPIs, o los dashboards, o son los gráficos, en tiempo real, los puedes contener en un mismo espacio y mostrarles y darles valor. Cuando esos datos son llevados en tiempo real y visualizados en tiempo real, puedes unificar tres grandes mundos. El primero, el negocio. Todos los responsables de alguna área de negocio necesitan información para tomar decisiones. En estos momentos en donde el tema de salud mundial llevó a muchos a operar y tener trabajo desde casa. A veces no podíamos o no podemos tener acceso a los datos en tiempo real porque presencialmente no nos encontramos en donde están los dispositivos de la manufactura o donde está un dispositivo que puede obtener datos. Si yo los visualizo de forma remota y en tiempo real, puedo colocar uno de los tres principales puntos, que es el negocio. Coloco la información para todos los responsables en la tecnología de la información. Múltiples fuentes de información que habilitan los procesos de negocio es la segunda pieza importante. Y la tercera, la tecnología de la operación. Estos tres mundos convergen en una empresa conectada y deben de ser visualizados en indicadores, deben de ser visualizados en contenidos digitales, visualizados en un navegador que permiten y que ayuden al colaborador a representar sus datos en información y esa información en una toma de decisión. Cuando estos tres mundos los llevas en un mismo punto de visualización, sucede una experiencia mágica. Esa experiencia es que apoya a las organizaciones a descubrir información inesperada. Normalmente vamos descubriendo nuevas cosas cuando lo estás visualizando en ese momento en un mismo espacio de trabajo. Cada vez puedes penetrar a ese dato o a esa información con mayor profundidad en el uso de los activos. Y cuando ese análisis de los datos lo llevas a esa experiencia de análisis de profundo de los activos, descubres cosas nuevas. El quinto punto es la veracidad de los datos. La veracidad, porque no necesitas esperar a tener un proceso manual de obtener un dato
llevarlo a una gráfica, meterlo en una hoja de relación de trabajo y después transformarlo en un gráfico que represente una información con potenciales riesgos de, por un error, tal vez coloqué un número diferente a otro, etcétera. Esos errores a veces tienen un impacto. La velocidad significa tiempo real. En este momento necesito el dato y en este momento tomo una decisión. Tengo una situación, un evento que puedo mitigar un impacto, tomo la decisión en este momento. Los turnos están teniendo un cambio, estoy viendo cómo se va manejando la producción en este momento. ¿Desde dónde? Desde una oficina remota, llamada trabajo en casa, llamada a una oficina remota, cualquier punto que sea remoto, necesitamos información en tiempo real. Si tenemos algún proceso serial, como un proceso batch, también lo podemos interconectar, pero es diferente tener un mundo en tiempo real con un proceso batch conectado todo en un proceso de Big Data o un almacenamiento en Big Data. Temas transaccionales, que la transacción y que el momento que está pasando una botella con un contenido, con un líquido en mi proceso de manufactura y que esté teniendo un sensor y en ese momento me dé una alerta a distancia, es un tema transaccional. Y también que yo pueda tener bajo demanda de consumo. Yo en estos momentos participo en esta sesión, pero a la vez cuando termino la sesión puedo regresar y bajo demanda consultar cómo está la operación en un histórico. Lo que pasó en este momento, lo que pasó hace 5 minutos, hace 10 minutos, hace un tiempo. Pero siempre puedo mantener esa velocidad de acuerdo a lo que el consumidor o el usuario requiere. Y el sexto punto es que sea confiable y segura. Todos los datos cambian. La constante perfecta en un dato es que siempre cambia. Esa constante que al momento de estar cambiando necesitamos ser adaptables a esos datos que cambian. Cuando te adaptas al momento del tiempo, en un repositorio del dato, el Big Data, siempre se resguarda y estás adaptándote a ese momento del tiempo. ¿Por qué? Porque siempre se registró el evento. Los datos generados desde la fuente original, ya sea un dispositivo de una tecnología de la operación, OT, o una integración de fuentes de datos que venga del mundo de tecnologías de información o que venga de un sensor, como sea, es la fuente de datos original. Con estos 6 componentes o principales componentes del Big Data, con herramientas de análisis de los datos web, BI, en tiempo real, llevamos los 6 usos que podemos dar a la tecnología en un Big Data. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para poder llevar datos y convertirlos en el concepto de que es Industria 4.0, es la conexión de los dispositivos en un mismo momento, en un tiempo, y la capacidad de analizarlos y tomar decisiones basadas en eventos, en hechos reales. Nosotros como Grupo ABSA tenemos tecnología y toda la tecnología que habilitamos tiene un fin, la gestión de la telemetría del dispositivo. Esa tecnología conectada con software o con otros componentes de hardware tiene un valor. En procesos de manufactura o en procesos de tecnología en pisos de manufactura, gestionan la tecnología dentro de una operación en la producción o en una mina o en un valor donde la tecnología sea instalada para un proceso operativo. Normalmente las empresas, todas las empresas, en un porcentaje muy alto, tienen sistemas de soporte al negocio. Algunos le llaman RPs, sistemas de asistencia en las personas, sistemas con las que tienen compensación a la persona, sistemas, ahora nosotros tenemos de reconocimiento facial para saber a qué hora entra una persona, cuál es el aforo dentro de una instalación. Todos esos sistemas de soporte son sistemas que habilitan e integran múltiples fuentes, líneas de negocio asociadas a esa operación. Si tuviéramos un talento humano, un capital humano, que es una persona y llega una asistencia a una línea de producción, pues normalmente hay herramientas que nos dicen a qué hora llegó la persona, a qué hora salió su turno. Es un proceso que apoya al área de capital humano, pero que también apoya a las áreas de producción para saber quién está llegando, cómo están nuestros roles como tomadores de decisiones. En Grupo ABSA tenemos un software, se llama Adira Suite, que lo que buscamos es integrar y orquestar estos datos. Esos datos que hoy son silos de información y cada uno cumple una función dentro del proceso de negocio, nosotros integramos los datos, los conectamos a una fuente única que es el Big Data y al tenerlo interconectado en tiempo real,
damos valor en la empresa global conectada. Todas esas divergencias de fuentes de datos que existían, las integramos y las orquestamos. Y el resultado es una convergencia de datos a una empresa que hoy normalmente puede generar mucho más valor y más oportunidades de mejora para todos los involucrados dentro de la organización. Estas 4 vertientes son las que utilizamos nosotros de forma muy ágil y de forma muy rápida para poder conectar nuestros componentes de Industria 4.0. ¿Cómo lo hacemos? La conectividad hoy lo tenemos en 4 grandes modos. El primero, existen múltiples marcas, múltiples servicios, múltiples dispositivos de tecnología en operación que tenemos en la parte de abajo. Hoy tenemos gateways y marcas que nos habilitan como Kinesis, gateways de Kinesis que podemos obtener toda esa telemetría de todos esos tags que cada uno de estos componentes viven y operan en el día a día, y lo podemos llevar a diferentes fuentes de datos. Adira Suite puede y tiene la capacidad de integrar y orquestar los datos que provienen del piso de manufactura en sus diferentes tecnologías o marcas y protocolos, todos basados en red Ethernet. Conectarlos y sumar datos al Big Data de aplicaciones que sirvan de soporte al negocio. Menciono algunas de ERPs que están escritas ahí, todas con conexiones con conectores de software que se llaman REST API o APIs, mejor conocidas, sistemas de información de gestión de capital humano, sistemas que hoy dan soporte a áreas de mantenimiento como MRO, sistemas de logística, sistemas de tercero y sistemas que ayudan a las empresas a operar. Todas esas residen en múltiples bases de datos. Bases de datos, por mencionar algunas que están ahí mostradas en la parte superior, pero son bases de datos relacionales, secuenciales, que entra un evento y se registra, entra un evento y se registra. Tienen una capacidad, tanto la base de datos relacional como en espacio. El concepto de Big Data no tiene ni espacio, porque vive en conceptos de nube, son compactados en un 85% por la suite de Adira, y toda esa telemetría y todos esos datos se conllevan y se convergen en un punto de datos y son mucho más ágiles para insertar datos en tiempo real que una base de datos secuencial. O sistemas de mensajería, conectores que nos permiten intercambiar mensajería con múltiples dispositivos, múltiples protocolos, múltiples fuentes de datos y tener notificaciones en tiempo real de los eventos. ¿Qué tiene como experiencia el cliente cuando conectamos tecnología de OT o tecnología de información como IT? En 4 sencillos pasos, el cliente tiene una experiencia de uso. El caso de uso es con el cliente. ¿Qué es lo que te gustaría medir? ¿Cuál es el análisis que te gustaría observar? En Grupo Kinesis tenemos, en Grupo APSA y Kinesis tenemos el mapeo y el análisis de los procesos operativos de los clientes con el único fin de identificar cuál es el caso de uso al que quieres tener acceso, el que te gustaría tener. El segundo es tener la tecnología conectada, el gateway de Kinesis, con un PLC centralizado o master que nos permite recolectar los datos dentro de ese PLC para no afectar líneas de producción y no ser parte de esa línea de producción. Somos independientes y esta única razón de ser es recolectar los datos. El tercer paso es conectarlo de forma muy sencilla con los conectores de Adira, en el concepto de que se llama Adira Data Experience, es el motor de Big Data que tenemos como Grupo APSA. Y el cuarto paso es convertir ese caso de uso, los eventos recolectados, almacenados en tiempo real en Big Data, en una analítica basada en dashboards, en indicadores, en insights. Esos insights ayudan a los clientes a comprobar las hipótesis que se generaron en los casos de uso y dar contexto a los datos reflejados en un dashboard. ¿Qué sucede? Que el cliente, en conjunto con el cliente comenzamos a iterar. Esa analítica avanzada nos conlleva a decir, el caso de uso fue comprobar la hipótesis, ahora quiero comprobar una segunda hipótesis, una tercera hipótesis, y así en hipótesis hasta comprobar, decir, la operación hoy es cada vez más eficiente si yo hiciera simulando datos o recolectando tantos datos o conectando cada vez más fuentes de datos al motor de Big Data. En estos simples 4 pasos nosotros llevamos la experiencia del cliente. Vemos los flujos, los reflejamos en indicadores y los clientes siempre tienen, ya sea en un dispositivo móvil o en un navegador,
tienen esa experiencia de uso de cualquier ingesta de los datos, llevado a los flujos de información, ya sea omnidireccionales, de abajo, del piso hacia arriba, de la tecnología hacia abajo, con conectores de APIs o cualquiera de los web services que las tecnologías nos habiliten, y nuestra solución la tenemos hoy habilitada en servicios de nubes públicas o en servicios on-premise. Nuestra tecnología está basada en 3 principales componentes. La primera es el concepto de desarrollo ágil llamado DevOps, en donde se codifica, se planea, se construye, se prueba, se despliega y se prueba y se monitorea todo nuestro software. Por eso es una solución hiperescalable. El segundo punto son contenedores, son pedazos o pequeños componentes de software almacenados en un software que se llama Docker. Esas APIs conviven en la nube y son orquestados o gestionados por un concepto, una nueva tecnología que tiene relativamente nueva, 5 años en el mercado, tal vez 7, que se llama Kubernetes. No pretendo profundizar, solamente quédense este contenido, DevOps, Docker, Kubernetes. Esos contenedores y la seguridad de la información son nuestro principal habilitador de servicios en la tecnología. Esa integración y orquestación es muy sencillo. Los datos que vienen de la planta tienen una ingesta, este data streaming recibe los datos, los procesa y los almacena y los presenta. Si hay una fuente de datos de un ERP que provenga del mundo de tecnología e información, podemos tener acceso, o el equipo de tecnología e información por las políticas que sea de gobierno de TI, pues nos conectamos o nos reflejan los datos que quieran que incorporemos al proceso de análisis y los presentamos en indicadores. Una vez que tenemos el Big Data y una vez que tenemos recolectado todas las fuentes de los datos, podemos hacer acceso a analítica mucho más avanzada como conceptos de Machine Learning. Así de sencillo conectamos los procesos de Big Data. Los beneficios que obtenemos es muy sencillo. Mides y decides cuando lo necesites y a donde te encuentres. ¿Por qué? Porque el dato ya lo tienes. Esa medida está orientada a la eficiencia y la productividad. Como resultado colateral y muy ágil, normalmente se tiene una optimización de costos. Costos operativos, costos en la operación, costos de lo que esté relacionado a lo que yo esté midiendo. Los usuarios tienen información en tiempo real. La tecnología nuestra es flexible y escalable. Todo el concepto financiero procuramos llevarlo a conceptos de OPEX. Por lo tanto, hay una renta mensual y siempre tenemos un control de lo que estamos invirtiendo en el día a día en la tecnología, llevándola a una relación costo-beneficio. Los indicadores y los insights siempre están orientados a procesos de negocio. Con un indicador operativo lo llevamos a un reflejo de un proceso de negocio, tiene un beneficio adicional. Todos somos copartícipes del beneficio. La seguridad perimetral por tipo de acceso y transaccional es nuestra principal ancla en el dato y en el manejo del uso de la información. Es simple e hiperescalable, crece tantos datos requiere el negocio o el proceso operativo, la tecnología está lista para recibir múltiples fuentes de datos. Y como lo mencioné anteriormente, nuestra solución está habilitada en manejo cloud, es decir, nubes públicas, el sabor que el cliente decida. Nosotros tenemos hoy instalado una base, pero al ser componentes abiertos, por llamar de alguna forma, como Docker y Kubernetes, las 3, 4 principales nubes públicas que existen en el mercado, hay muchas más, pero ya tienen y cuentan con esos servicios. Por lo tanto, somos agnósticos en la nube. Pero si la solución se decide por una política o una necesidad puntual on-premise, estamos preparados. Hoy las tecnologías on-premise ya también manejan contenedores y la gestión de contenedores que nos habilita esa tecnología on-premise. Y bueno, con esto abro el foro para preguntas, para respuestas y poder dialogar un poco más de este concepto que acabamos de mencionar, de tomando decisiones en tiempo real. Agradecer el tiempo a todos los participantes, con mucho gusto siempre estamos para atenderlos en cualquier duda y nuestros especialistas también pueden visitarlos cuando ustedes lo requieran. Gracias por todo. Muchas gracias al ingeniero Mauricio Mendoza por esta presentación y gracias a todos ustedes por su asistencia. Que tengan excelente día.